Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré del intrigante encanto de la magia, de esos sucesos considerados sobrenaturales y que en realidad lo son, si bien resultan perfectamente naturales en densidades más livianas. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han impresionado a las multitudes con efectos increíbles, que parecían entonces sobrenaturales, fruto de ilusiones ópticas provocadas y previamente preparadas por el mago, y que en estos tiempos pues, son conocidas con el nombre o los nombres de prestidigitación, ilusionismo o simplemente trucos de magia. Pues bien, en la actualidad cada vez hay más prestidigitadores, más magos e ilusionistas que convierten lo imposible en posible, lo irreal en realidad, y que desafían las leyes naturales de la física y hasta de la propia vida, haciendo que esta profesión tome cada vez más auge y popularidad. Bien, los artificios del ilusionismo han existido desde el principio de los tiempos, utilizando, por ejemplo, los chamanes, ¿verdad? Para demostrar su condición de hechicero, toda suerte de acciones en este sentido ilusionistas. Sin embargo, la profesión de ilusionista ganó prestigio durante el siglo XVIII y fue pasando por diversas modas hasta convertirse en una de las formas más populares de entretenimiento. Fíjense, les voy a contar algo. A 240 kilómetros del Cairo, cerca del pueblo de Beni Hassan, se encuentran 39 tumbas de señores y nobles del Imperio Medio. En una de ellas, la de Baquet III, dos hombres parecen estar realizando el juego de los cubiletes. Por otro lado, el papiro Huescar, una colección de relatos mágicos, narra las hazañas del mago Dedi ante el faraón Keops. ¿Saben lo que hizo? Cortó la cabeza a un pato y a un ganso y a una vaca, y tras un pase mágico las restituyó de inmediato. Cuando el emperador le pidió que lo repitiera con un nombre, Dedi rehusó, lo que para el historiador de la magia e ilusionista Edwin Dawes es prueba concluyente de que Dedi no poseía el gimmick. El gimmick es el nombre que se da a estos artilugios usados por los magos, es decir, que no tenía el gimmick necesario para hacer tal proeza. Bien, esta mezcla de asombro y maravilla hizo que los magos pasaran de ser artistas ambulantes a personas con poderes sobrenaturales. El misterio que les envuelve hizo que fueran vistos con recelo durante la Edad Media y que algunos dijeran que tenían un pacto con el diablo. Esta resulta una acusación muy llamativa por cuanto son muchos los sacerdotes de todas las religiones que han empleado y que emplean todavía hoy trucos. ¿Para qué? Para convencer a sus feligreses. Por ejemplo, el hechicero de los indios navajos hacía flotar una flecha en el aire gracias a dos cabellos larguísimos que estaban sujetados por sus ayudantes. También los sacerdotes egipcios abrían las puertas de sus templos de forma sobrenatural por mediación de ciertos ingenios, movidos a vapor y aire comprimido, tal y como dejó escrito Herón de Alejandría. Pues bien, también los druidas celtas hacían oír la voz del temible Teutates, escondiéndose en el interior de un tronco grueso. San Juan Bosco no es por casualidad el patrón de los ilusionistas. ¿Saben por qué es el patrón de ellos? Este hombre, nacido en 1815, dice en su biografía, y cuentan sus biógrafos,
que decuplicaba una docena de huevos, convertía el agua en vino, estrangulaba un pollo, fíjense, lo estrangulaba y lo resucitaba y sacaba monedas de a 100 de la nariz de los espectadores, así como muchas otras cosas. No obstante, para muchas personas la magia no es nada más y nada menos que un cierto nivel de habilidad y reflejos. Y sin embargo, el arte de la ilusión es en un 95% psicología aplicada, cuya técnica básica consiste en desviar la atención del observador de modo que no perciba el movimiento tramposo, lo que dicen los americanos la misdirection. Sin ella y sin la presentación, es decir, sin el ambiente y la atmósfera mágica que rodea, el juego no tiene sentido. Para conseguir el milagro, el ilusionista también utiliza la ciencia y la tecnología de cada época. Fíjese bien, el más claro representante de esto pues fue el gran mago francés del siglo XIX, Jean-Eugène Robert Houdin, que utilizó el electromagnetismo cuando aún no era conocido por el público. ¿Saben lo que hacía? En su show invitaba a un espectador a levantar una pequeña caja de madera, algo que se podía hacer con facilidad. Ahora bien, cuando el mago ordenaba a la caja que se quedara en su sitio, el pobre voluntario no la podía mover, por mucho empeño que pusiera. Y el truco pues no podía ser más fácil, residía en una plancha de metal escondida dentro del cofre y un electroimán bajo el escenario. De modo que ya pueden entender ustedes que el secreto es una parte esencial de la vida del ilusionista y que es el fundamento de su arte. En 1905, Harry Houdini, el gran mago de todos los tiempos, visitaba Gran Bretaña. Allí se encontraba otro gran escapista, el gran Carl Misto, un hombre menudo, bajito y con un mostacho tremendo, ¿verdad? Estaba entusiasmado de encontrarse con su inspirador, pero Houdini, que consideraba al resto de escapistas pues unos auténticos farsantes y charlatanes, no se le ocurrió mejor cosa que hacer un acto en escena pues de verdadera tradición, porque durante una actuación en el Teatro Salford Regent de Manchester desveló los trucos de Misto. Claro, el enfado de este fue tremendo, ¿no? Y tras una acalorada discusión, los dos llegaron a los puños. Hoy día, los secretos se protegen a través de la oficina de patentes. Los componentes críticos del famoso vuelo que todos conocen de David Copperfield se hallan en la patente norteamericana número 53534-238, perteneciente a John Gohan, un constructor de aparatos para magos y colaborador habitual del mejor diseñador de ilusiones del mundo, Jim Steinmeier. ¿Recuerdan ustedes cuando David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad? Pues bien, eso fue precisamente creación de este hombre. Con todo, pues hay que decir que Harry Houdini, que es el hombre y el nombre que todo el mundo asocia más directamente con la magia, nació en realidad como Erich Weiss. Utilizó el nombre de Houdini como reconocimiento a su antecesor, el francés Houdin, del que les hablé antes. Y ciertamente ha pasado a la historia como el escapista más grande de todos los tiempos, asociado a cadenas, camisas de fuerza y cosas de estas. Fíjense que escapó de las esposas más seguras del mundo, las de Scotland Yard, y de aquel infame vagón del transporte siberiano. Era tremendo, una prisión de metal utilizada para trasladar a los prisioneros al exilio. Pues bien, ante la mirada atónita de la policía secreta, escapó. Y también fue un maestro del marketing, porque supo vender su imagen como ningún otro, y sus publicistas reescribían sus actuaciones llenándolas de tintes dramáticos. Y al final, pues lo que sobrevivía era el mito. Eso ocurrió con el famoso salto del puente de Detroit.
La historia, ya saben ustedes, que cuenta cómo Houdini, esposado, saltó desde aquel puente, del puente Belle-Île, al helado río de Detroit un día de invierno y se liberó de las esposas, pero al tratar de salir a la superficie no era capaz de encontrar el agujero por el que había entrado, así que, respirando el aire atrapado entre la capa de hielo y el agua, pudo ver la cuerda que sus ayudantes, que ya temían lo peor, habían lanzado desde el exterior. De forma que cuando todos creían que realmente se había ahogado, Houdini aparece ileso. Pero la realidad fue otra, porque lo que verdaderamente sucedió fue que Houdini saltó a un río que no estaba helado, atado a una soga de seguridad de 45 metros de longitud. Este célebre mago y escapista del siglo XIX y tal vez de todos los tiempos, Harry Houdini, como ya les decía, tomó su nombre profesional de Harry Keller y del mencionado antes Robert Houdin. Desarrolló una serie de ilusiones de magia escénicas, basadas muchas de ellas en el arte del escape. A finales del siglo XX, el ilusionismo vuelve a tener auge de la mano de Doug Henning primero y de David Copperfield después, a través de tantos especiales de televisión, espectáculos en Broadway, en Las Vegas y giras mundiales. Todos recordarán a David Blaine, al mismo David Copperfield, a Chris Angel, que es un portento, a Juan Tamariz de España, Jeff McBride, Lance Burton, René Laván, Cyril Takayama, etcétera, etcétera, y tantos otros. Pero no se me vayan, que voy a seguir contándoles muchos episodios del mundo de la magia que les van a encantar. Enseguida regreso. El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental, a lo largo de toda la antigüedad, cuando la magia o hechicería populares estaban relacionadas con antiguos ritos de fertilidad e iniciación en el conocimiento de los pueblos llamados bárbaros, y especialmente los celtas. Bueno, pues la magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de los pueblos orientales muy antiguos, en los que el mago o chamán era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible y de los espíritus, y desempeñaba un papel preponderante en la comunidad. Pues en Grecia y Roma, los adivinos y magos tenían ya nada que ver con los sacerdotes, aunque eran consultados sobre todo por los poderes de la adivinación, de los que se creía que siempre estaban dotados, ¿verdad? Pues en la Europa medieval, la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica y que fueron objeto de gran persecución, especialmente durante la Baja Edad Media y hasta la era moderna. Bueno, pues fíjense, hubo alrededor de 500.000 personas que resultaron procesadas y gran parte de ellas ejecutadas por tribunales civiles y religiosos, acusadas de magia y brujería a lo largo de casi 5 siglos. Y hubo procesos por brujería, bueno, pues hasta el siglo XIX, fíjense bien, tanto en Europa como en Norteamérica. En Europa, el Tribunal de la Inquisición desarrolló un papel preponderante en estos hechos.
Hay que señalar que ninguna de las grandes religiones acepta la magia, lógicamente, claro. Y en lo que respecta a la religión judeocristiana en particular, pues ya se encuentran referencias negativas a los magos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la antropología, hoy por hoy, distingue entre magia y religión y coloca la magia en un plano paralelo al de la evolución de las religiones. La interrelación de los mitos antiguos de las más diversas culturas, sus similitudes y relación con las religiones animistas, en las que la magia desempeñaba un papel central, fueron estudiadas por el antropólogo británico James George Frazer en su obra monumental La rama dorada, y merecieron también una amplia consideración por parte del psiquiatra Carl Jung, que desarrolló, ya saben ustedes, la teoría del inconsciente colectivo. Sin embargo, para encontrar el origen de la palabra magia, pues tenemos que remitirnos hasta la época de los persas necesariamente. Heródoto, un historiador griego que vivió muchos años después del surgimiento de Persia, decía que a todo niño persa se le enseñaban 3 cosas: a cabalgar, a disparar el arco y a decir la verdad. Los persas tenían la cualidad de decir la verdad y trataban de ser buenos con todas sus fuerzas, pues tenían una religión preciosa, muy elevada, que les había dado el profeta Zoroastro, del que ya les hablé en una ocasión. Esta religión, llamada mazdeísmo, enseña que hay un grupo de fuerzas o espíritus bondadosos, ¿verdad? Y que el mayor de los cuales es Mazda o Aruja Mazda, que significa Señor de la sabiduría. Estos espíritus virtuosos viven en oposición con los espíritus malignos, cuyo jefe es Ahriman. Pero el bien siempre triunfa, de modo que es mejor unirse a los espíritus del bien que a los del mal. De otro modo, pues ya saben que al final seremos derrotados, ¿verdad?, con el resto de los malvados. Así pensaban los persas. Esta religión sencilla y hermosa, ¿verdad?, que fue muy provechosa para los persas, tomó su lugar de una religión anterior que no era tan bella y pura como la enseñada por Zoroastro. Los sacerdotes de esta religión eran denominados magi, y es de ahí, como les decía antes, de esta palabra de donde podemos dar origen a las palabras magia y lógicamente a su derivada magos. Pero en realidad la magia es el arte de hacer ver a las personas lo que no puede existir. Obviamente no es posible desaparecer físicamente una moneda de una mano y hacerla aparecer en la otra. Lo que sí es posible, y que eso es lo que hacen los magos, es hacer creer a las personas que se puede hacer desaparecer una moneda de una mano y que se la hace aparecer en la otra. Sin embargo, hay que hablar todavía un poco más de la prestidigitación y del ilusionismo. La prestidigitación y el ilusionismo son 2 conceptos que representan de alguna manera el arte de dar la impresión al espectador de que se realizan actos que son en realidad irrealizables, y que esto se hace con el fin de entretener y hacer pasar un buen rato, ¿verdad?, a los espectadores. Los prestidigitadores e ilusionistas pues son como actores que se valen de la psicología, así como de su destreza digital y también de aparatos mecánicos, lógicamente, para hacer sus actos, ¿no? Pero fíjense, su éxito depende principalmente de la habilidad que tengan para engañar a su público. Y es por eso que todos los que se dedican a esta profesión cumplen fielmente con todo este planteamiento, ¿verdad? Quisiera seguir comentándoles algunos consejos, ¿verdad?, sobre el segundo mandamiento de todo buen mago, que es básicamente el de guardar celosamente los secretos.
Y aquí vale la pena mencionar que un gran número de los actos que realiza un prestidigitador son obra, como les decía antes, de la destreza digital de sus manos, y por tanto es de vital importancia para ellos la preparación psicológica del mismo para llevar a cabo dichos actos. En los juegos de manos, ¿verdad?, aunque no se realicen precisamente con gran rapidez, se requiere de una gran destreza en el prestidigitador y desde luego muchísimas horas de ensayo para adquirir plena seguridad. Su agilidad se asemeja a la de un cirujano, con la diferencia de que este último no tiene que preocuparse por la impresión que causen sus movimientos a los presentes, mientras que este detalle para el prestidigitador pues es absolutamente fundamental. Por otra parte, y a pesar de que son muy variados los actos que realiza un ilusionista, el éxito que logre depende cerca del 80% o del 90%, como les decía antes, de la habilidad psicológica con que los presente. Y el porcentaje restante corresponde por partes iguales a la destreza que sea capaz de desarrollar en sus manos y a los aparatos de que disponga para ejecutar esos números. Es curioso que los primeros prestidigitadores e ilusionistas fuesen actores ambulantes que iban de pueblo en pueblo con el equipo que podían cargar personalmente o con la ayuda de una asna. Los secretos iban siendo transmitidos, ¿verdad?, de unos a otros, ¿no? Y allá por los siglos XVI y XVII se empieza a publicar. Aparecen los primeros libros en los que se describían algunos de estos secretos, entre ellos el titulado Engaños a ojos vistas, publicado en Madrid, España, en 1733 por Pablo Minguet e Irol, y en donde hablaban sobre el uso de un delantal con bolsillos, ¿verdad? Bueno, pues posteriormente el gran aumento en el equipo utilizado hizo necesario el contar ya con lugares permanentes destinados para este tipo de presentaciones con escenarios puntuales, ¿verdad? Estos aparatos y equipo de los que se valen los prestidigitadores y también los ilusionistas son de vital importancia para la presentación de sus experimentos y se podrían clasificar en tres tipos, fíjense bien. Los que ve el público exactamente como son, los que tienen algún dispositivo secreto que ayuda a la presentación del experimento sin alterar el aspecto del aparato, y los que mantienen ocultos a la vista del espectador toda una suerte de artilugios y que se utilizan sin que el espectador advierta absolutamente nada. Este es el mundo de la magia, pero no se vayan, que todavía tengo un montón de cosas que tratar con ustedes y que seguro que les van a dejar boquiabiertos. Enseguida regresa. Una parte muy importante del ilusionismo es sin duda el mentalismo. El mentalismo es un arte de ejecución antiguo en el cual el practicante utiliza la agilidad mental, o también principios de la magia escénica o sugestión, ¿verdad?, para hacer una ilusión de lectura mental o psicoquinesis, que dicen los parapsicólogos, o precognición, o clarividencia, o control mental, todo eso vale. Una de las ejecuciones del mentalismo más antiguas de las cuales se tiene registro fue realizada por el mago Girolamo Scotto en 1572. El mentalismo, como ya les anticipaba, es generalmente considerado como una rama del ilusionismo, pero algunos mentalistas como Anthony Blake o Bob Cassidy aseguran que el mentalismo como arte escénico es un arte independiente y que es diferente de la magia o el ilusionismo. Así, el mentalista, a partir de intensas observaciones procesadas a través del razonamiento abductivo, es decir, aquel que otorga gran importancia al instinto y la imaginación, es capaz
de desenmarañar hasta cierto punto el ovillo de la realidad, más allá del precepto cartesianista de la evidencia. El ilusionismo no intenta evitar la precipitación en el análisis, pues presupone que las hipótesis insólitas, como explicaron Jacques Bergier y Louis Pauwels en El retorno de los brujos, precisamente por ir más allá de lo comúnmente aceptado, tienen la cualidad de iluminar aspectos de la realidad, que de otra manera pasarían totalmente desapercibidos, como para los ojos de cualquiera pasan desapercibidos, ¿verdad?, los fenómenos que operan en el mundo mesoscópico, ¿verdad?, donde rigen las misteriosas leyes de la física cuántica. Si el mentalista desea trascender el territorio de las artes escénicas, debe serlo verdaderamente. No puede actuar como si lo fuera porque esta es la única manera de que sus artes sean efectivas. Sin embargo, las técnicas del mentalismo como arte escénico han sido aplicadas históricamente a la sociedad. Y hoy por hoy, sin ir más lejos, la publicidad, en el terreno de la economía de mercadeo y la propaganda política, utilizan la llamada ingeniería social, que se basa precisamente en el mismo precepto que el mentalismo, la credulidad de los individuos respecto a la información. Y realmente es complicado saber hasta qué punto nos encontramos con un mentalista auténtico y cuándo nos encontramos con alguien que se vale de la ingeniería social para obtener unos fines materiales determinados. En este sentido, cabe destacar el caso de Grigori Yefimовich Rasputin, que todos recuerdan perfectamente, ¿verdad? En conclusión, en un mundo de fantasía, las reglas de la magia, es decir, un elemento por lo general presente siempre, son tan estrictas como las de la propia naturaleza. Y es un error pretender utilizarla como panacea o indiscriminadamente. Porque si bien uno puede tener la libertad de hacer con ella lo que quiere, es importante ponerse límites y no pasarse de ellos. Por muy fantástica que sea, hay que conservar un buen grado de credibilidad, ¿verdad? Porque claro, en un mundo inventado, la magia es algo que puede aprenderse, como la danza o el canto, pero al igual que estas dos cosas, requiere algo de voluntad, de perseverancia y de talento, sin pretender agotar la bolsa de hechizos, ¿verdad? Y aún quiero presentarles, fíjense, una pequeña clasificación de los tipos de magia existentes para que se haga una idea, incluyendo el motivo para el que se usa. El nombre de cada magia está dado casi siempre por el pueblo determinado que la utiliza. Y comenzaré con la llamada magia dula. Esta es posiblemente la magia más poderosa conocida, porque consiste en la manipulación de la realidad y del tiempo, y puede llegar a ser tan potente como para alterar incluso el pasado y el presente. Este pueblo, el pueblo dula, la guardan escritos resistentes al agua, en su propia y complicada lengua. ¿Saben de dónde vino? Pues esta magia vino de otro mundo, o mejor dicho, de otro plano de la existencia. Fue traída por humildes seres artesanos primigenios, llegados de las estrellas, en su rama más terrible. En su rama más terrible puede ser asquerosamente destructiva, pues un tiempo y un lugar pueden cambiar de acuerdo al deseo del mago. Pero en la rama más inofensiva, y por lo general a la que un mago común y corriente tiene acceso, es la única magia curativa. Y utilizando el principio de que lo único que se necesita para sanar es mantenerse vivo hasta que el propio cuerpo haga su trabajo, pues recorre una franja de tiempo alrededor de la zona afectada a gran velocidad y así puede bajar fiebres, calmar dolores físicos, inhibir muchos virus, incluyendo el del catarro, cerrar heridas, aunque no siempre se llega a la cicatrización total, y hasta pegar miembros recién amputados.
Claro está, en el caso de una enfermedad terminal, el efecto de un hechizo como este sería totalmente adverso. Pero aún queda una solución. En el caso de cáncer, por ejemplo, el tiempo puede recorrerse hacia atrás, que es muy complicado, ¿verdad?, para demorar el desarrollo de la enfermedad y prolongar la vida lo más posible. Y de cualquier forma, eso tampoco es una solución total, pues no está bien la forma en la que la magia curativa se maneja en algunos juegos, como el famoso rol, como que todas las enfermedades son curables si uno reza a los dioses adecuados, ¿verdad? Así pues, por lo menos esto es lo que dicen los Dula, de forma que esta magia Dula no requiere de componentes mágicos, solo de una pequeña cualidad: talento para la música. Y así, los hechizos tienen que ser pronunciados en el tono, la velocidad y el ritmo exactos. Por eso una persona desafinada y sin oído musical no tiene la menor oportunidad con este tipo de magia. No se me vayan todavía, que seguiré hablándoles de otras magias absolutamente impresionantes. Enseguida regreso. Les hablaré ahora de la magia Hinaí, una magia poco común y que tiene algo que decir sobre el pasado guerrero de los Hinaí. Pues bien, esta magia es literalmente la manipulación de la mente. Es básicamente ilusionismo y sirve tanto para adornar los espectáculos de teatro y música que tanto disfrutan los hirayeses, como para provocar las más horrendas alucinaciones. Y en este último caso, es magia ofensiva de primera clase. Un guerrero que combine la magia Hinaí con alguna técnica de combate hirayesa, que no hay muchas, por cierto, pues resulta un oponente formidable siempre. Y los componentes materiales y somáticos que realiza esta gente son imprescindibles, ¿verdad?, por la mayoría de sus hechizos. Se preguntarán ustedes de por qué. Bueno, pues porque los magos hirayeses no desprecian la tecnología y han descubierto que un buen hechizo de ilusión duplica su efecto si se le añaden un poco de estos otros efectos especiales y además con un poco de coreografía. Finalmente tenemos la magia natural. Esta es la más común y la más sencilla de aprender en poco tiempo. Como ya se imaginan y como su propio nombre lo indica, consiste en la manipulación de la naturaleza e incluye hechizos ofensivos tan sencillos y básicos como pueden ser fuego, proyectiles mágicos, rayazos, etc., pero también hechizos defensivos como escudos de fuerza, inducción al sueño, etcétera, etcétera. Además también hay otros que no son precisamente de combate, ¿verdad?, como desviar el cauce de un río, dominar animales. Esto también funciona incluso hasta con ciertos humanos, ¿verdad?, levitar, etcétera. Y su principio es el siguiente: no se puede obtener nada a partir de la nada. Si en la naturaleza hay elementos suficientes para producir fuego, por ejemplo, pues se puede hacer y se puede controlar para que aparezca en la mano y que aparezca tan intensamente como uno quiera. La fuerza de la magia natural no es sino la ya existente en la naturaleza, y en estos casos el mago pues actúa como una especie de canalizador y de catalizador. Algunos principiantes, para potenciarla, se descalzan a la hora de utilizarla con el propósito de absorber tanta energía como puedan desde el suelo. Y claro, dependiendo del hechizo, pues puede requerirse o no componente material o somático. Bien, los practicantes de esta magia natural con mucha frecuencia suelen especializarse en uno o dos elementos determinados. Vamos a decir fuego, tierra, aire o agua, o al revés.
o con la combinación de varios de ellos. Y en este caso su magia es conocida también como magia elemental. Se me escapaba una que es muy importante hablarles a ustedes de la magia Binadarí. Son muy pocos los practicantes de esta misteriosa rama de la magia. Junto con la Dula, la primera de la que les hablé, comparte un origen extraterrestre. Se supone que una extraña raza de selenitas la enseñó a una de las primeras tribus. En ellas se dominan los campos de la profecía, las convocaciones, lo que dicen los ingleses summoning, las invocaciones y las transformaciones. Impera sobre los elementos, los animales y el mundo de los espíritus. Y su realización implica a veces largos y complicados rituales y, a diferencia de otras disciplinas mágicas, tiene un sentido religioso. Se le rinde culto a la luna. Y fíjense, estos hechizos siempre requieren componentes materiales y algunas veces hasta somáticos. La enseñanza de este tipo de magia, a mayor o menor grado, está muy extendida en la comunidad Binadarí. Por supuesto, cada una de estas escuelas de magia no es ni con mucho incompatible con las otras, porque muchas veces un hechicero dedicado, ¿verdad?, pues aprende uno o varios tipos de magia y los mezcla, y algunos muy creativos inclusive pueden llegar a combinar estilos, así que al final es algo impresionante. Quisiera terminar mencionando que este famoso mago tan importante, ¿verdad?, David Copperfield, el que les decía antes que hizo desaparecer a la Estatua de la Libertad en Nueva York y que ha impresionado al mundo con su magia y sus grandes actuaciones, en realidad realiza sus mejores trucos fuera del escenario. Por ejemplo, este hombre llegó un día al hospital, ¿verdad? El hospital se llama Centinela Freeman Regional Center en la ciudad de Inglewood, para hacer algunos de sus mejores trucos ante decenas de pacientes con discapacidades físicas y otros con discapacidades mentales. Pues bien, David Copperfield dice que trata de utilizar la magia para estimular física y mentalmente a los pacientes porque quiere que se sientan mejor y quiere poder ayudarlos en su enfermedad utilizando todos estos trucos de magia. El proyecto denominado Proyecto Mágico, Magical Project, que actualmente se utiliza en 30 países a través de 1000 hospitales, fue precisamente originado por él, por David Copperfield, en colaboración con este hospital Freeman, ya hace de esto 25 años. Y el objetivo de este proyecto es aumentar la autoestima de los pacientes, hacerles sentir que son más que un cuerpo que no se puede levantar y que además estimula bastante la mente y las habilidades físicas. El hombre explicó, no hace mucho en una rueda de prensa, que generalmente cuando hay un paciente en el hogar, la familia trata de compadecer y celebrar todo lo que hace. Y nada es mejor que una reacción sincera. Y los pacientes pues provocan esto en sus familiares y amigos a través de los trucos y ejercicios de la magia. David Alexander, director del Centro de Rehabilitación de este hospital, sostiene que la magia ha ayudado a miles de pacientes a recobrar sus habilidades físicas y también su confianza, y que la magia puede ayudar a pacientes con problemas físicos como personas paralíticas que hayan sufrido un derrame cerebral o una embolia o cualquier tipo de accidente donde hayan perdido la fuerza o que no tengan control o coordinación muscular o motora del cuerpo. Porque en cuestión de coordinación, la magia puede ayudar a estimular los pensamientos y controlar situaciones emocionales que en otras circunstancias pues hubiera sido muy difícil para los enfermos. Actualmente, desde que empezó este proyecto mágico, un mago profesional llega al hospital una vez por semana a enseñar todo tipo de trucos que se pueden utilizar en la terapia de los pacientes. Hay un caso, un chico que se llama Jerry Lewis, parapléjico, que tiene 16 años, 17 ahora, que quedó postrado en una silla de ruedas desde que una bala de un pandillero le atravesó la cintura.
Este adolescente indicó que durante 3 semanas no quería saber nada, pero a través de algunos ejercicios mágicos se dio cuenta de que la vida no se había acabado. Y es impresionante ver cómo estos pequeños trucos pues, pueden hacer cambiar a uno la forma de pensar, explicó el chico Jerry, que estuvo ayer, que en la última oportunidad que tuvo, pues se situó en primera fila para ver El Mago. Y el hombre mantiene que no lo había visto en persona antes, ¿no? Y causa emoción realmente conocer a personalidades que utilizan sus habilidades para ayudar al prójimo. La magia de la ilusión y de que todo es posible es el motor que mueve al mundo. No olviden que todo el universo es mágico, que la creación es mágica, que la complicidad con todo lo que nos rodea constituye el secreto de la conexión. Es importante que aprendan a comunicarse con todo y con todos a través de un canto, de una emoción o de una mirada, porque todo en el universo es lenguaje y el traductor por aclamación universal, ya saben quién es, el corazón, porque cuando se comunican de corazón a corazón sobran todas las palabras. Pero no creen ustedes que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Aún no puedo. Muchas gracias por su atención.